Hola amigos de Inversapien, ¿cómo están? Estamos aquí ya en el capítulo 48, llegando casi a los 50, medio, media centena. Vamos, bien Nico. Hace un poquito más de un año que empezamos el proyecto, hemos crecido harto. eh, la gente nos hace saber que le agrega valor escuchar cada capítulo, que le entrega aprendizaje. Eso es muy valioso para nosotros porque es nuestro propósito de ayudar a las personas a que mejoren su relación con el dinero. Así que eso es imposible que no motive y que no te siga dando ganas de seguir en el camino. ¿Cómo estáis, Nico? Bien, y tú, Carlos, un saludo a ti y a todos los que nos están escuchando. Un gran abrazo acá desde Inversapiens. Estamos contentos porque estamos en el capítulo 48, ya estamos a dos capítulos de celebrar el capítulo 50, la media centena de capítulos. Vamos a tener micrófono nuevo, estamos muy contentos porque vamos creciendo. Así que yo estoy contento, está, la tribu también está contenta, está entrenándose en inversión en ETF, así que ahí está, súper bien. ¿Qué tenemos para hoy día, Carlos? ¿De qué se trata el capítulo de hoy día? Sí, Nico, estábamos para contarle un poco a los inversores cómo se nos ocurrió el capítulo. Hoy día dijimos, queremos hacer un capítulo menos técnico y más relacionado a las 5 fuerzas de los inversionistas o a las finanzas conductuales también. Y yo te dije, bueno, ahora en ETF nosotros en el entrenamiento le explicamos que estos análisis, que son como aristas o patitas para entender si invertir o no, no aseguran que la rentabilidad sea positiva. Entonces, el inversionista, y lo hablo desde mi experiencia, que me ha tocado ganar y perder, tiene que saber o entender que perder es parte del proceso de invertir. Entonces, y te cedo la palabra, Nico, lo que vamos a hablar hoy día es qué pasa cuando perdemos, cómo llevarlo y hasta cuándo soportarlo. Sí. Sí, mira, es un tema creo que es fundamental, creo que se mezcla muy bien con la parte técnica de inversiones. Al final somos seres humanos y por eso Inversapiens se llama Sapiens, porque tiene un componente fuerte de reconocer que somos humanos y los seres humanos tenemos comportamientos que a veces son menos que racionales, por no decir irracionales. Entonces, las pérdidas nos afectan y nos pueden afectar mucho, ¿ya? Sí. De varias formas, ¿ya? Y lo que vamos a hacer hoy día es tratar de entender cómo nos afectan las pérdidas y qué hacer para que nos afecten menos. Porque las pérdidas en los mercados financieros existen porque es inversión. Invertir implica ganar y perder. Lo que uno busca en el largo plazo es que el monto de ganancia sea mayor que los montos de pérdida, Claro. para que la suma de las ganancias con las pérdidas te entregue una rentabilidad en el mediano y largo plazo. Pero eso no implica que no vayan a haber momentos en donde tú pierdes. ¿Ya? Entonces, ahí hay varias cosas, varias aristas, es un tema muy estudiado en finanzas, para nada cerrado por la ciencia, pero al menos vamos a tratar de explicar cuáles son los puntos, los tópicos y las aristas que tiene el tema de las pérdidas en la inversión. Oye, Nico, ¿y cómo partimos? ¿Partís tú como desde la teoría o parto yo Hay desde una, un la ejemplo? teoría, la teoría más importante para entender cómo afectan las pérdidas a las decisiones de inversión tiene que ver con un sesgo que se llama la aversión a la pérdida. ¿Ya? Es un sesgo que se descubrió hace varios años atrás, que dice que las personas estamos dispuestas a hacer todo lo que podamos, incluso a pagar, por evitar perder. Uno en la sala de clase lo explica cuando las personas toman seguros. ¿Ya? Por ejemplo, la industria de los seguros está basada en ese sentimiento irracional de estar tan preocupada de una pérdida Que es futura, mejor protegerse. que estamos incluso dispuestos a pagar, y a veces no montos menores, porque alguien nos asegure que no vamos a perder. Claro. Entonces uno puede, por ejemplo, pensar en el seguro del auto. Y probablemente muchos, y yo me incluyo dentro de eso, dirán, no, mira, yo no saco el auto de la casa si es que no lo tengo asegurado, ¿vale? Y eso es porque hay una aversión a la pérdida, es decir, prefiero pagarle a alguien para que me saque esa preocupación de la cabeza, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa?
que en el mercado financiero uno también podría pagar por evitar la pérdida, pero no es a través de un seguro, no es que uno pague una cuota y que alguien te asegure, sino que se hace a través de dejar de ganar. Ese pago sería dejar de ganar a cambio de dejar de perder. Entonces, la forma más práctica de entenderlo es pensar en dos oportunidades de inversión. Que es como no Invertir en un, invertir, po. Si no invierto, no gano. en O un sea, no pierdo, portafolio. pero no gano. Exacto. ¿Ya? Podríamos invertir en un portafolio de acciones bien diversificado, ¿Ya? en cuyo caso tendríamos un riesgo similar a un riesgo de mercado bursátil, o sea, medio alto, ¿ya? O poner el dinero en un depósito a plazo. Entonces, claro, si es que yo invierto en el portafolio de acciones, voy a tener la oportunidad de ganar, pero voy a tener también el riesgo de perder. ¿Sí? Dependiendo de mi decisión y de los mercados, probablemente la ganancia en el largo plazo, lo más probable es que las ganancias en el largo plazo sean mayores que las pérdidas. Entonces, la sumatoria final global de todo el periodo va a ser positiva. Pero van a haber momentos malos, pérdidas, momentos buenos, ganancias. Ahora, yo puedo pagar, entre comillas, pagar por evitar jugar ese riesgo. ¿Ya? ¿Cómo sería? Bueno, en vez de poner el dinero en ese portafolio, lo pongo en un depósito a plazo. Mm. En ese caso, el pago, entre comillas, sería dejar, entregar la posibilidad de ganar. Claro, Entonces, sí. entonces funciona de la misma forma. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas personas, ya sea hay varias razones, hay varias hipótesis acá que la ciencia todavía no ha logrado ordenar, pero todos nosotros tenemos aversión a la pérdida. Todos nosotros tenemos aversión a la pérdida. Lo que pasa es No que solo de plata, po, ¿cierto? Es como un ¿sí? sesgo De psicológico en todo, cualquier a ámbito. perder. Perder Es la a perder, pega, perder una ni relación. a perder lo que tengamos, relaciones, objetos, posiciones, poder, salud, dinero, cualquier cosa que nosotros la sentamos propia, ¿Ya? ¿ya? Ahora, ¿qué pasa? Bueno, sin ponerse cursi, por ejemplo, los celos, las personas celosas, tú por ejemplo, Carlito, que eres muy celoso, Ya, pero ¿por qué siempre me ocupáis en tus ejemplos cuando en estos realidad te son querís ejemplos referir a para ti que mismo? la gente entienda mejor. Las personas, las personas celosas Ya, son personas que tienen una aversión desmedida a perder la relación con la otra persona. claro, Y eso genera celopatía, entiendo. ¿ya? Bueno, volvamos al tema financiero. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces es normal que todos tengamos aversión a las pérdidas en finanzas. Es normal, ¿ya? Eso es un sesgo normal del ser humano. Lo que hay que tener cuidado es cuando esa característica normal se exacerba en Ya, ciertas personas. Y esa característica se puede exacerbar por varias causas. La primera puede ser por una baja educación financiera. Y es cuando a las personas se les enseñó que las finanzas son un tabú. O sea, que hablar de plata es malo, que es mala educación, hablar de dinero en la mesa, que es mala educación, hablar de inversiones, o se le crió el tabú de que, las personas que hablan de plata son personas, eh, ¿cómo se llama? Eh, Poco profundas, no sé cómo es la palabra, es como liviana o ya. triviales, son poco profundas, son personas interesadas, son personas, etcétera, Claro, como ya que lo asocian a algo malo. muy propia de la cultura latina, Ya, ¿ya? Entonces, eso causa que nosotros generemos una relación con el dinero tipo tabú, o sea que siempre a la luz pública tratemos de alejarnos de todo lo que tenga que ver con dinero. ya, Y eso significa entonces que empezamos a crear una relación con el dinero que no es saludable y que por lo tanto no hemos buscado y no nos hemos hecho cargo de nuestro propio entrenamiento financiero. perfecto. Las finanzas son igual que el ejercicio. O sea, tú puedes entrenar para correr una maratón,
tú puedes entrenar para ser un inversionista profesional, lo mismo, o puedes entrenar por salud, para mantenerte bien, para ser funcional, para tener energía en el día, para poder levantarte la silla. Todos los seres humanos, en algún minuto del día y de la semana, tenemos que hacer algo de actividad física. Hay algunos más pro que entrenan 8 horas a la semana, 12 horas a la semana, otros de alto rendimiento, profesionales o de elite, que entrenarán 45 horas a la semana, pero otros tienen que entrenar por lo menos unas 5 horas a la semana, Claro. 4 horas a la semana, 3 horas a la semana. ¿Se Al fijan? final el Entonces, que no entrena no es saludable, po. Eso también se exactamente. se pasa al Entonces, ámbito del dinero. algo de entrenamiento tenemos que tener con el dinero. Claro, el peor camino al final es como: "No, yo con Negarlo, la plata me la maneja mi tabú, señora y yo no veo tabú, eso, no veo la". tabú, tema tabú. Claro, ¿Se fijan? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que todas esas cosas comienzan a generar, mientras más te alejas de un tema, de un miedo, y esto tiene que ver con la técnica para tratar las fobias. La terapia para resolver las fobias es acompañar a la persona en un ambiente de seguridad y protección para que la persona se pueda acercar a la fobia perfecto. y pueda entender que el miedo que tiene es irracional. Eso es una fobia, es un miedo exacerbado frente a algo que es natural que te dé miedo. O sea, nadie agarra una araña que ande caminando. Nadie normal, estoy hablando, ¿cierto? Sí, Nadie dice, oh, mira una araña y la pesca. Nadie hace eso, ¿sí? Está bien tenerle miedo a la araña. Todos saltamos de repente si es que vemos una araña en la cama, todos vamos a saltar. El tema está en que hay personas que desarrollan preocupaciones que son absolutamente exacerbadas a una araña. Entonces esas personas después no quieren entrar ni siquiera quieren meterse a la cama, ya. sino que no quieren entrar a la casa. Y por lo tanto no pueden dormir. Y por lo tanto, como no duermen, no descansan. Y como no descansan, no toman buenas decisiones. Como no toman buenas decisiones, les empieza a ir mal en el trabajo, en la familia, con las personas, con su vida central. Y ese miedo normal de la araña, que se exacerbó en esa persona, empieza a generar problemas en toda su vida. Oye, Nico, y llevado a las finanzas, a mí se me ocurren como 2 síntomas cuando el mío es exacerbado, y a ver si a ti, tú como doctor entiendes más síntomas, pero a mí se me ocurre, uno, el primero es como no invertir por miedo a perder y eso te deja fuera. Ese es el primer caso, y el segundo es, ya, invierto con miedo a perder y cuando el mercado cae, yo me salgo y no invierto más. ¿Qué? Bueno, sí, mira, en general la evidencia muestra que la gente que pierde dinero en el sistema financiero va a depender mucho de cómo pierde ese dinero. Porque, por ejemplo, yo he perdido muchas veces dinero en el mercado financiero, porque es normal. Sí, Yo creo que he ganado más que lo que he perdido. Pero cada vez que yo pierdo, pierdo por mis propias decisiones y entiendo por qué pierdo. Y está bien, porque aprendo. sí, Y a ti te pasa lo mismo. sí. Pero hay mucha gente que pierde por dos razones anexas. Una, pierde y no sabe por qué perdió. Ni siquiera tomó la decisión de participar en el mercado financiero y perdió. Por ejemplo, hay muchos que nos escuchan que dicen, no, yo no soy inversionista. Estoy escuchando esto porque, bueno, me lo tropecé por acá. Ahora que Spotify nos pone como uno de los podcasts más recomendados, probablemente muchos se lo tropezaron. Pero yo no soy inversionista. Pero hoy, ojo, porque si tú trabajas y te impones, eres inversionista. Lo que pasa es que maneja la AFP tu dinero, pero tú eres inversionista. Y muchas veces las personas que no hacen sus inversiones y reciben la cartola y dicen, yo he escuchado a muchas personas que dicen, oye, yo en esta pasada me perdí 4 millones de pesos. Porque resulta que el mercado se cayó, bajó la cuestión y mi portafolio de la AFP ahora 4 millones menos al tiro. Esas personas empiezan a desarrollar una fobia con el mercado financiero. Porque pierden plata, pero no saben por qué perdieron. Y está bien, pues, ¿sí? Las fobias se van desarrollando en la medida de que los eventos negativos no se van, no se van aceptando en forma natural.
Entonces, por ejemplo, si tu pareja te deja por otra persona, te engaña, ya. Bueno, ya no pasa nada, sí, son cosas que pasan. Y si tú lo aceptas, obviamente que te va a poner triste, no te va a gustar, esto está perfecto, es normal, pero lo aceptas y entiendes por qué ocurrió lo que ocurrió, probablemente no te va a desarrollar un miedo exacerbado para que la próxima persona pase lo mismo. Claro. Porque vas a entender por qué Mm, pasó y vas a evitar que vuelva a pasar, que vuelva a pasar. Pero si no supiste por qué pasó o no lo enfrentaste en forma natural porque lo transformaste en un tabú, o sea, no le voy a contar a nadie, qué vergüenza que me hayan dejado, que me hayan gorreado, que me hayan puesto el gorro, no decir nada, todas esas cosas, y no lo hablas, no le preguntas a una persona con más experiencia, a tus amigos, a tus padres, ¿no? Sino que te lo guardas como un tabú, probablemente vas a desarrollar una celopatía en el futuro. claro, ¿Por qué? Porque vas a tener fobia a que a que vuelva a te dejen. pasar. Exactamente. ¿Te fijas? Entonces con el dinero pasa lo mismo. Ya. Y la segunda causa de por qué las personas desarrollan fobia con las inversiones tiene que ver con el engaño. Ah, perfecto. Y todos saben que en la industria financiera hay muchísima persona, Los disfrazados de oveja. lobos disfrazados de oveja, pero también hay una nueva especie que No, descubrimos, ya o que descubrí, empezó. que son, no, tranquilo, que son lobos disfrazados de oveja, pero que no saben que son lobos. O sea, se creen ovejas, pero en realidad son lobos. O sea, gente que engaña, pero que engaña sin saber que engaña. Entonces, hay de los dos ejemplos. Obviamente que los que engañan, que engañan porque su negocio es engañar, son todos estos los garay, los no sé cuántos, todos estos gallos que te piden la plata para ofrecerte cosas que son imposibles de lograr y después se arrancan y todas estas estafas piramidales. Ya. Todos esos son los obvios. Los menos obvios son las personas que las personas que intentan, se acercan a ti para ayudar, te enseñan, pero después no te permiten tomar una decisión sin conflicto de interés. Entonces alguien puede, por ejemplo, enseñarte a invertir y después te dice, al final te dice, oye, pero mira, yo tengo un producto de inversión, te lo dejo ahí. Entonces, ¿qué pasa? Hay un conflicto de interés. Nos guste o no nos guste, ¿eh? Y esto es una crítica a la industria financiera y la industria mía, que es la industria de la educación. Primero, la industria de la educación no ha tenido los pantalones, desde que somos chicos, de enseñarle a las primeras generaciones y durante toda nuestra vida relacionarnos con el dinero. Lo hemos transformado en un tema tabú. Y esa es una responsabilidad de la industria de la educación. Pero la industria financiera se dio cuenta que como la gente no sabía, para poder vender más tenía que enseñarle. El problema es que se generan conflictos de interés. Y que es natural. Por eso, no es que quieran ser malos, pero sí claramente tienen conflictos de interés. Entonces, lamentablemente, existe. Nico, Entonces, no, sí. no, dale, termina la idea, dale. Entonces, claro, pueden pasar tres cosas. Pierdes, pero nada, pierdes, te equivocaste, aprendiste, estáis estudiando, estáis investigando, te estáis juntando con otros inversionistas, estáis escuchando, por ejemplo, este podcast, estáis leyendo, te estáis informando. Oye, no pasa nada porque estás viviendo, estás creciendo. Algo que a mí me gusta mucho que Carlos dice, cuando uno es inversionista, lo único que uno tiene que hacer es disfrutar el camino. Porque si uno disfruta el camino, siempre vas a llegar a un lugar mejor que donde estabas. Siempre, Siempre, siempre. eso es O sea, cierto. eso no quiere decir de que en algunos minutos va a llover, que en algunos minutos te vas a caer, que en algunos minutos la vas a pasar mal. Pues si todos los caminos tienen eso. Pero también el camino tiene buenos momentos, también levantarse genera buenas sensaciones, y al final el camino, cuando tú miras hacia atrás y ves todo el camino que recorriste, te sientes orgulloso y dices, esto lo logré yo. Sí, para acompañar esa idea, Nico, y algo que siempre decimos en los entrenamientos, y esto lo digo por experiencia propia,
Cuando uno se declara inversionista, obviamente que lo hace en busca de obtener rentabilidad de dinero. Y por eso parte, esa es la motivación inicial. Y en el camino, cuando van pasando los meses y los años, sin importar la rentabilidad, que claro que importa, uno se va transformando en una persona con más pensamiento crítico, que entiende por qué pasan las cosas desde lo macro, como lo hablamos nosotros desde la macroeconomía, hasta las inversiones propiamente tal. Y eso te hace una mejor persona, un mejor profesional y un ser humano más informado. Y esa rentabilidad, aunque te hayáis triplicado en la plata, esa rentabilidad es mucho más valiosa, y te va a generar también más rentabilidad en dinero en el largo plazo, porque eres un ser humano con más habilidades y capacidades. Sí, bueno, sin ir más lejos, basta con que vean a los líderes mundiales, vean si que son o no son inversionistas, y se van a encontrar con que todos son inversionistas, que todos tienen propósito, y que todos son filántropos, y que todos están tratando de resolver un problema relevante, y ganan, y al mismo tiempo ganan plata. ¿Y qué pasa? No pasa nada. ¿Cuál es el problema? Entonces, no está, eso nuevamente volvemos al tabú, de que no, es que si tú quieres ganar plata, estás extrayendo beneficio social para ganar plata. Eso es un tabú. ¿Y por qué? ¿Y de dónde nace ese tabú? Ese tabú nace porque las personas que siempre han tenido dinero le han enseñado al pueblo que no ha tenido dinero a que no tiene que hablar ni pensar en dinero, porque eso genera problemas en la sociedad. A ellos. A nadie le conviene tener una clase obrera, trabajadora, que quiera invertir, que quiera progresar, que quiera emprender, que quiera fundar una empresa, que quiera tener un portafolio de acciones, que quiera invertir en algunas empresas y en otras no. A nadie le conviene. Y eso viene arrastrándose de los últimos 200 años. Y eso ha hecho de que en las familias y en los colegios no se hable de dinero. Y eso está mal. De la misma forma que la educación sexual es un tabú y está generando los problemas que genera, que todos saben, lo mismo pasa con el dinero. Y lo mismo pasa con cualquier tema. Entonces, ese es el punto. Entonces, lo que estamos hablando es que las pérdidas se pueden dar por tres razones. Una, bueno, tomaste una decisión, buena o mala, y perdiste. Dos, tomar una decisión por ti, tú no tienes idea, nunca te enteraste porque nunca has querido relacionarte con el dinero, etcétera, etcétera, y perdiste. Y alguien te engañó y perdiste. Entonces, la primera, obviamente que es parte del juego y no pasa nada si ocurre, porque finalmente, finalmente es parte de invertir y vas a ir aprendiendo en la medida que vayas jugando este juego, vayas recorriendo el camino. Y lo importante es cada vez ir implementando técnicas para poder ir disminuyendo esas pérdidas. Ahora, para los otros dos casos, bueno, lamentablemente no se puede hacer nada si es que tú mismo no tomas la decisión de empezarte a relacionar bien con tu dinero. Y bueno, y para el tercer tema, que es que no te engañen, es aprender. Invertir en conocimiento te ayuda a tener pensamiento crítico y que no te engañen, porque sea más difícil, porque tú sabes cosas que quizás los demás no saben. Y ese es un gran activo que tenemos los seres humanos. Nico, ¿te tinca que ahora pasemos como a contar ejemplos? Yo no tengo problema en contar los míos en las pérdidas que he tenido, los aprendizajes que tuve, y después, no sé si te parece que hablemos como de qué haría, cómo disminuir el riesgo de pérdida, entre comillas, que es para que hablemos un poquito de las políticas que tenemos que tener. ¿Ya? Voy Empieza tú. voy a partir yo, mira. Yo partí invirtiendo con el Bitcoin en el 2016 o 2017, no me acuerdo, pero invertí un buen precio. Ya no te voy a dar números, pero creo que llegué a tener 2,5 veces lo que había invertido, sin saber nada de inversiones, ¿ya? Pero escuchando las noticias que decían que el Bitcoin iba a llegar a $100.000, ¿sí? Y bueno, la verdad que no sabía nada. Hoy día veo los gráficos y veo cosas que antes no veía. Entiendo cómo funcionan y veo, hoy día se ve la burbuja clarita, pero más que por saber ver el gráfico, por haber invertido en más cosas y entender cómo funcionan las inversiones. Cuando el Bitcoin cae,
de 20.000 llegó a estar en 3.000 o 6.000 por ahí. Bueno, había perdido no solo la rentabilidad, sino que había perdido desde mi punto de equilibrio, ya estaba más abajo. Me quedé en el tiempo esperando a que subiera. Bueno, hoy día sí tengo rentabilidad y aprendí un montón por el Bitcoin. De nuevo, la rentabilidad más, eh, más grande para mí en invertir en Bitcoin no fue la plata, que sí me ha ido bien, sino que ha sido el proceso de aprendizaje. Eh, pero cuando cayó en, no sé, en un mes de 20.000 a 7.000, no es fácil ver caer el activo, el instrumento. Yo miraba el celular todo el día y decía, ¿me salgo o no me salgo? ¿Me salgo o no me salgo? Bueno, eso pasa cuando uno no tiene políticas de inversión. El segundo caso, que para mí es muy interesante, fue cuando invertí como hace 3 años, en como 2 años en un fondo mutuo, en el Banco Security. Me estaba rentando en 6 meses como un 8%, y vino el tema de la guerra comercial el año pasado. Y ahí me llama mi asesor, bueno, lo llamo yo, conversamos y me dijo, mira Carlos, yo te recomiendo cambiarte por la guerra comercial, por Donald Trump, por Xi Jinping. Cámbiate, 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 cámbiate a la renta fija porque se vienen tiempos difíciles. Bueno, cuento corto, me cambié y el Standard Poor's rentó más de un 20%, me perdí toda la subida. El aprendizaje ahí fue entender que los mercados tienden al alza y que de repente es más peligroso buscar cambiarse a la renta fija y pasarse a la renta variable, porque uno en el buscar no perder también puede perderse las rentabilidades. Eh, y bueno, la tercera pérdida fue cuando invertí en acciones. Perdí en acciones, invertí por primera vez en acciones el 15 de octubre del año pasado. Yo te conté, Nico, y el 18 de octubre pasó lo que pasó, po. Y después, cuando ya mis acciones se iban recuperando, vino el coronavirus. Entonces ha sido un lindo aprendizaje, porque han sido dos cisnes negros en quizás mis primeras inversiones en renta variable por mí mismo. Entonces me ha traído un aprendizaje tremendo, y es más de lo mismo. Es que si al final mantenemos la inversión a mayor plazo, es más probable que tengamos rentabilidad y que también nos recuperemos de una caída grande. No sé si tenía algo que preguntar o algo que decir, Nico. Sí, no, yo entiendo el tema de las pérdidas en finanzas, como estábamos hablando, y ahora vamos a hablar con los inversionistas, ¿ah? De los ¿Ya? inversionistas. Ya vamos a hablar de las personas que estamos intentando gestionar nuestro dinero, nuestras inversiones, haciéndolo en forma profesional. Y ahí siempre hay un fenómeno fuerte, que es el miedo, y es el miedo cuando los mercados empiezan a caer, y ahí es donde se empieza a generar la aversión a la pérdida. ¿Cómo se percibe la aversión a la pérdida? Que la gente está dispuesta a no tener que tomar la decisión de perder un poco antes de perder mucho. Entonces, ¿qué pasa? Los mercados empiezan a caer, y ahí empieza la sensación de que vendo, no vendo, vendo, no vendo, y Claro. están permanentemente y demoran la decisión, porque dicen, no, es que no voy a vender porque si no, si vendo, voy a hacer la pérdida, prefiero esperarme a que se recupere. Entonces, ahí hay que tener cuidado, porque hay un par de temas que son importantes de mencionar. El primero es que uno se puede salir, ¿ya? Pero hay que saber cuándo salirse. Entonces, para eso siempre es recomendable tener algo que se llama un stop loss. O sea, esto es como cuando uno va al casino. Bueno, yo nunca he ido a un casino, pero me imagino que las personas que van al casino dicen, oye, yo voy con esta cantidad de plata. Si gano, bien. Y si pierdo, bueno, pierdo esta cantidad de plata. No, no, no pierdo más que esto. Entonces, siempre un inversionista tiene que tener programado hasta cuánto va a soportar una pérdida. Entonces, si es que tú tienes tu inversión y tu inversión cae un 5%, oye, no pasa nada, te sales. No, es que voy a perder el 5% y que después voy a... Salte, Claro, al final depende de tu política. te sales de ahí.
y después el mercado va a seguir evolucionando. Ahora, si baja un 5% y te sales ahí, el mercado probablemente va a caer hasta un 7, un 8, y después el mercado va a comenzar a cambiar de ciclo. Ese cambio de ciclo va a empezar a marcar una recuperación. O sea, cuando se empieza a marcar una recuperación, tú ahí puedes volver a entrar. ¿Se entiende? ¿Para qué? Para que puedas participar, ¿cierto?, de la recuperación del mercado. Claro, Pero, y sí, ahí es donde está el error, el segundo error que cometiste cuando te dijeron que te salieras y perdiste ¿cierto?, la recuperación del SP. Que lo que pasa es que los analistas o muchas veces los inversionistas te recomiendan algo para que no saquen los fondos de su inversión y ellos puedan seguir ganando comisiones. sí. Entonces, claro, tú te hiciste pedazo, te perdiste completo y ellos te dicen, no, pero mira, no te preocupes, cámbiate, te explican una historia de por qué fue la pérdida y después te dicen, no, pero mira, ponte en este otro producto porque este producto es más seguro. Y así te convencen para que sigas administrando el dinero con ellos, porque ellos van a ganar la comisión sí o sí, ganen o pierdan. ¿Cachai? Mm. Entonces, hay que distinguir. Entonces, no es bueno comerse la pérdida completa. Uno tiene que tener un stop loss. ¿Ya? Ahora, una vez que se cumple el stop loss, ahí uno tiene que ser suficientemente cabeza fría, que es lo que más cuesta, Sí, pues eso cuesta harto. que es efectivamente Sacar la cerrar, plata, claro. sacar la plata, cerrar. Y eso cuesta muchísimo, muchísimo. O sea, de verdad yo lo he vivido millones de veces y lejos lo que más cuesta es mantenerse dentro de la política de inversión. Entonces, yo te diría que hay tres cosas para ir, para dejar algo práctico después de este capítulo. Yo te diría que hay tres cosas que los inversionistas tienen que trabajar, ¿ya? Para poder mejorar su capacidad para perder. Porque si tú mejoras tu capacidad para perder, entonces vas a tener mejores condiciones para ganar en el futuro. La primera y condición sine qua non, diversificación. 100%. La más importante. La Si más vas a tener importante. una acción, tienes que tener por lo menos 15 acciones distintas, Distinta y de diferentes industrias, ojalá hasta de diferentes países, Nico. O por lo menos que las acciones estén en distintos países. lo más diversificado posible, ¿ya? Por eso nosotros promovemos tanto la inversión en ETF, porque comprar un ETF en sí mismo estás comprando diversificación, ¿ya? Segundo, segundo, tienes que tener una estrategia clara de asset allocation. Y esa estrategia de asset allocation, que vamos a explicar al tiro qué es, tiene que tener relación con tu objetivo de inversión. Entonces, el asset allocation es el porcentaje de tu ingreso, de tu portafolio, que va a estar en renta variable, que es riesgosa, y renta fija, que no es riesgosa. Entonces, si tu objetivo de inversión para ti es muy importante y es grave que se comprometa y además está próximo, o sea, está en los próximos puestos en los próximos 2 años o antes, tú tienes que tener un asset allocation que esté mayoritariamente puesto en renta fija, en bonos. Y listo. No, y no hay más discusiones. O sea, esto no, oye, mira, lo que pasa es que viene una recuperación del mercado que me dijera. Ahí es donde perdís porque te engañan. Porque te llama un tipo y te dice, mira, lo que yo te voy a enseñar, que los mercados se recuperen, y después te va a decir, mira, yo tengo un servicio aquí con comisiones muy bajas, mucha ventaja, porque yo estoy comprometido con el bienestar. Ya, listo. Perdiste. ¿Cachai? Entonces, tú tienes que gobernarte y decir, no, mira, este objetivo para mí es importante, va a ocurrir en un año y medio más, así que el 100% de mi dinero está en bonos. Punto. No hay más discusión. Claro, o sea, al final, Nico, lo que tú estás diciendo es como, depende de para qué tú necesites el dinero, porque si tú lo que necesitas es acumular riqueza para algo que puede ser en mucho tiempo, quizás lo mejor es tener renta variable porque eso aumenta tu capital en el tiempo, aumenta tu Claro, riqueza. Pero por otro lado, si tú tenías una inversión que no le queda mucho para llegar al punto que cumple el objetivo, y en cambio una pérdida te haría retroceder mucho,
entonces esa plata no está buscando acumular riqueza, sino que solamente está buscando que no pierda valor en el tiempo y ahí sí mi estrategia debería ser en renta fija, ¿cierto? Así es, Que así al es, final es súper personal, exacto. Y depende, más que personal, ¿ya? depende del objetivo. Del Una objetivo. persona Claro, puede tener un objetivo importante para ella en 5 años más y otro objetivo menos importante en 2 años más. Puede claro, ser un viaje, qué sé yo. Entonces, dependiendo de la importancia del objetivo, que se mide a través de la gravedad de que no se pueda lograr porque no tenéis plata, y del plazo, uno tiene que ir tomando decisiones de cuánto va a invertir en acciones y cuánto va a invertir en bonos. Eso se llama asset allocation, ¿ya? Y es la segunda condición para poder lidiar con las pérdidas. Primero, diversificación y segundo, Nico, asset. ¿puedo yo no tener esa estrategia en mi política? No, O sea, yo no, siempre me debería salir del mercado. no, no, ¿cómo? Como si en algún momento pierdo más de X porcentaje, siempre me debería salir. Pero por eso te digo, lo primero es diversificación, ¿Ya? Es que lo segundo es sí. asset allocation. ¿Eso es la división entre bono y renta fija? Exacto. Ya, perfecto. Lo otro se llama market timing. Ya, Market timing es lo que no se tiene que hacer porque anda mucho tarao hablando de eso hoy día, que dice que no, mira, cuando el mercado sube tenéis que irte a equity, baja a bono y después otra vez te pasáis a equity y otra vez te pasáis a bono. Eso se llama market timing y no hay evidencia científica que se pueda hacer. ¿Ya? Pagáis una brutalidad de comisiones, si te equivocáis y te salí antes, te perdí la subida, si te salí y así. ¿Ya? O sea, es una pelotudez, no lo ya. hagas. Y ¿Ya? Slash feliz y forrado es lo que vende. ya, po. Entonces, esto se llama asset allocation, que es decir, a ver, si mi objetivo está, si mi objetivo está cerca y para mí es importante, por ejemplo, una persona que tiene 60 años y que en 5 años más se va a jubilar, es un objetivo muy importante y además está muy cerca. Ya, esa persona tiene que tener un asset allocation que sea mayoritariamente bono. Si tú, como Carlos, tenés 27 años y tu objetivo es, eh, por ejemplo, comprarte un departamento para vivir en 10 años más, entonces obviamente que ahí te conviene tener un asset allocation que sea renta variable. Perfecto. ¿Se fija? Entonces, listo. Eso se llama asset allocation. Vale, entonces tenemos diversificación, check. Tú miras tu cartera y dices, sí, mira, tengo acciones y tengo más de 15. Ok, te estás diversificando. O tengo Perfecto. ETF, que es al final lo que yo siempre Ya. recomiendo. Es diversificar. Segundo, ¿tengo claro mi asset allocation? ¿Es razonable para mí? Sí, listo, aprobado. Y la tercera se llama stop loss. Y el stop loss son las pérdidas máximas que tú vas a admitir. Entonces, si tú estás administrando, por ejemplo, tienes 30 millones, un portafolio de 30 millones, ¿sí? Y tu estómago anda bien con una pérdida de 3 millones, entonces tu stop loss tiene que ser 10%. Claro. Listo. Sí o no, es que 3 millones, oye, 3 millones no sé, 3 millones es un sueldo, o 2 sueldos, no tengo idea. Es mucho para mí, no. Bueno, no pasa nada. ¿Cuánto? ¿Cuánto está bien? 1,5 millones. Ya, tus losses, 5%. No, es que, oye, 1,5 millones, mucha plata, es un sueldo, no, no. ¿Cuánto? 200 lucas. Vale, 200 lucas, perfecto. Entonces, métete en bonos. Punto. No, es que yo igual quiero ganar plata, capital. No, es que entonces, ¿qué pasa? No Claro. entendemos entonces cómo funciona esto. Si quieres ganar rentabilidad, tienes que tomar riesgo. Entonces, tú estás poniendo 3 millones en riesgo, que es una pérdida del 10%, a cambio de participar de la posibilidad de ganar 4 o 5 millones de rentabilidad en el futuro. Ese es el juego. Entonces, si tú pones los 3 millones en riesgo, que es una caída del 10%, tú tienes que estar atento para que tu portafolio se va a ir moviendo. Entonces va a llegar un punto, va a ir subiendo, otro que va a ir bajando.
Pero si llega un minuto en donde tu cartera, entre las subidas y las bajadas, llega a valer 27 millones, o sea, perdiste 3 millones, ahí te tienes que salir. Te sales y ves las condiciones que hay en el mercado. Sí, Probablemente el mercado va a seguir bajando y cuando ya el mercado comience a brotar nuevamente, ¿cierto? A rebotar, ahí puedes volver con los 27 millones que rescataste, vuelves a entrar, pero vuelves a entrar más barato. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el mercado? Va a empezar a subir. pero Y vas a recuperar los 3 millones y probablemente vas a poder generar una ganancia extra también. Nico, igual eso tiene riesgo. Hay que ser claro en decirlo, No tiene riesgo. Estoy porque, de acuerdo. porque diste el caso de, claro, el mercado sigue bajando y tú te metís más abajo, pero puede ser que justo te saliste en el punto bajo del mercado y empieza a rebotar y te perdiste la ganancia también. Y eso es Bueno, parte del pero es que riesgo. eso, sí, pero es que por eso te digo, son stop loss, Sí, porque pues. hay tantas historias que te vaya a contar y de hecho la historia que más abunda en la cabeza es precisamente esa, Carlos. Sí, no, La no, cabeza te engaña. es para que le quede claro a la gente que al final el stop loss no es para buscar más rentabilidad, es para tú No, estar tranquilo de que la máxima pérdida que tú vayas a establecer en tu portafolio y que te es deja dormir ir al con casino, tranquilidad, es ir al casino eso, con un presupuesto de 3 millones. perfecto, Listo, perfecto. listo. Oye, mira, gané 7, ya listo. Genial, te pasaste, la pasaste bien, tomaste unas piscolas, listo. Pero si perdiste todo, llegaste hasta 3 millones, pero si vas con toda tu plata al casino, la cabeza te va a traicionar. Entonces vaya a perder 3 millones y vaya a decir, no, pero es que mira, ahora la mesa se va a cargar, entonces ahora van a salir las cartas buenas. Ya, a ver, voy a sacar un milloncito del presupuesto del mes y con este le gano. Lo perdiste. Ah, no, pero es que mira, es que lo que pasa, y la cabeza te va a engañar. ¿Y por qué te va a engañar? Porque tiene aversión a la pérdida. Entonces te va a contar historias para que tú sientas que no estás perdiendo. O sea, mientras estás metido, no has perdido. Tú pierdes cuando vendes. Ahí pierdes. ¿Vale? Entonces, Sí, ese es el tema. Son 3 factores. perfecto. Diversificación, asset allocation y stop loss. Eso. No sé qué más podemos agregar a eso. O sea, Nico, yo estoy completamente de acuerdo, agregaría igual le pondría súper harto énfasis a la diversificación. Y me gustaría hablar contigo el tema la tendencia del mercado en el tiempo. Que es que, ¿por qué es bueno estar diversificado? Y me voy a ir un ejemplo y tú corrígeme si estoy mal, pero si yo, por ejemplo, un día hubiera invertido en la TAM o en la Polar, y la TAM baja o la Polar baja, este supuesto de que los mercados tienden al alza no aplica si yo no estoy diversificado, porque la Polar lleva años cayendo y ahora la TAM también no tiene por qué volver a subir. Ahora, cuando uno invierte diversificado, los mercados en su conjunto tienden a agregar valor en el tiempo. Por eso nosotros decimos que en el largo plazo es muy probable que uno tenga rentabilidad si es que invierte diversificado, porque en algunas te puede ir mal y en otras te va a ir bien y eso se va a sopesar en el tiempo. Sí, Nico, no sé si tenía algo que agregar en eso, que me parece un punto súper relevante a mí. Sí, hay una historia que yo siempre cuento en la sala de clase, que tiene que ser, es un juego que yo hago, que les digo, cuando la primera vez que les enseño diversificación, les digo, mira, vamos a hacer un juego. Vamos a entrar un inversionista a la sala y le vamos a proponer el siguiente, dos alternativas de inversión. ¿Ya? ¿Ya? Las dos pagan igual, ¿ah? Tienen el mismo riesgo y tienen el mismo pago. O sea, no hay una trampa ahí. ¿Sí? Eso es lo mismo. Pero en la primera, él puede escoger a un alumno de la sala e invertir en él. Si la persona pasa el curso, o sea, se saca más de un 4 entre todas las notas, él gana un 10%. ¿Ya? Y si la persona no pasa, pierde un 10%. ¿Ya? O el segundo juego, él puede invertir en el curso. ¿Ya? O sea, si el promedio del curso es sobre 4, él gana 10. Si el promedio del curso es bajo 4, pierde 10%. ¿Vale? ¿Ya? Entonces, la gran mayoría de las personas, aquí no hay juego de información. Acá tenéis disponible toda la información que queráis, es pública. Toda, Las toda, notas de los niños, toda, de toda. los años Aquí hay. anteriores.
La que pidáis, signo zodiacal de los padres, los bisabuelos, los tatarabuelos, Perfecto. Oye, lo que queráis, toma, ahí tenéis. Información perfecta se llama eso. Ya, Listo. Entonces la mayoría dice, se va a la solución de, no, nada, pues si tengo toda la información, escojo al mejor alumno, ya. siempre de los 40 va a haber uno que es crack, 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 y a ese, Un con cua- ese estoy a listo, porque Carlos ese tipo Escándar. El Carlos Escándar del curso. en su vida ha reprobado un curso, en su vida le ha ido mal, en su vida, listo. ¿Ya? Vale, entonces la mayoría escoge esa opción. ¿Qué es lo que pasa? Que justo ese semestre, Los papás se separaron. semestre, nuestro alumno crack, que se llama Carlito, ¿Ya? ¿Qué le pasó a Carlito? descubre que su relación de 7 años de pololeo era falsa, Lo que lo engañaban. engañaba, y Oh, de depresión. hecho lo encuentra ahí, en el mismo En el lecho, acto. No, qué en el difícil. acto, Difícil. y difícil, Difícil. Las ¿ya? notas Pues, caen en picada. entonces, ¿qué pasa? Carlito, que era el crack, ahora no se quiere levantar de la cama, porque, porque está deprimido, pues si es normal. ¿Qué tiene? Si es normal que te deprimas a veces en la vida. Y resulta que el inversionista quedó con así el cuello, para los que nos están viendo por YouTube, así el cuello, porque, y me va a decir, profe, pero me está haciendo trampa, pues me dijo que la información era toda libre y disponible. Y sí, pues le dijo, pero la Pero no el información del futuro. pasado, Claro. obvio, no la del futuro, pues si no la tengo. Pero no me, pero, oiga, si esta persona es un ser humano y está expuesto, eso se llama Claro. riesgo individual. Ya. Está expuesto a ese riesgo individual. Cambio, si usted hubiese invertido en el curso, usted tendría que haber analizado toda la información histórica del curso, pero también del profesor. Porque el profesor es el factor común del rendimiento del curso. Porque a Carlitos le pasó esto, pero a, no sé, Romina, que también es alumna del curso y que leía más o menos, conoció el amor de su vida. Promedio 6,8. Un Promedio cisne 6. negro positivo. Claro. Y está emocionada, feliz, motivada, contenta, y en vez de sacarse un 5 que siempre se sacaba, sacó un 6,5. Entonces, ese 6,5, que también es efecto individual, enetió el Claro. 2 que se sacó Carlito Perfecto. y llevó el promedio a más que 4. ¿Te fijas? Entonces, cuando tú inviertes en el curso, estás invirtiendo en el factor común. Eso se llama mercado. Y eso es lo que tú dices. Perfecto. Cuando tú inviertes en una empresa, estás invirtiendo en las condiciones individuales de la empresa combinadas con el factor de mercado. En cambio, cuando tú inviertes en el mercado, estás invirtiendo solo en el mercado y no en los factores individuales. Nico, Los te mercados en aplaudo el por el medio y ejemplo. largo plazo siempre crecen Claro. porque las industrias siempre tienden Agregan a crecer. valor. No, te pasaste con el ejemplo. El mejor ¿Ya? ejemplo posible para terminar el capítulo. Eso. Así que con eso, ojalá que les quede claro tres cosas. La primera y la más importante, la relación con el dinero es normal, no pasa nada. Y no hay que transformarla en un tabú, hay que enfrentarla y mejorarla. Tienen 48 episodios con 48 horas que la pueden distribuir en 2 horas, 3 horas a la semana y con eso van a empezar a mejorar su relación con el dinero. Y una vez que lo hagan, comiencen a invertir, no pasa nada, pero por favor, bien diversificado, con una política clara de qué porcentaje asset allocation, de qué Sí. porcentaje renta variable, renta fija, y finalmente con una pérdida clara, stop loss, con una pérdida al límite. Para poder dormir tranquilo, sí. Ese sería el episodio de hoy día, Carlos. Súper, Nico. Un Listo. saludo a todos los Entonces, Inversapiens. que les vaya bien, un gran saludo y nos vemos la próxima semana en el episodio 49, ya preparando la gran celebración del episodio 50 con micrófono. Nos vemos.